Vamos a Perú. A esta hora habla el presidente Manuel Merino. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Es así como renuncia Manuel Merino a la presidencia del Perú. Recordemos, 6 días que desde que asumió el cargo, antes presidente del Congreso peruano, hasta hace solamente algunos minutos, presidente del Perú, lo que ha llevado a una serie de manifestaciones, enfrentamientos entre los peruanos, las peruanas y la policía. Escuchábamos hace solamente algunos segundos, totalmente en vivo, la renuncia del presidente Manuel Merino. Ya durante la mañana, reunión de las principales bancadas, los partidos políticos del país. El presidente del Congreso ya en horas anteriores había solicitado a quien fuera el presidente de Perú, Manuel Merino, que evaluara la posibilidad de renunciar, algo que se acaba de concretar hace solamente algunos segundos cuando Manuel Merino renuncia irrevocablemente a la presidencia del Perú. Esto es imagen en vivo de lo que está sucediendo en las calles de Lima, donde se entiende lo que es la respuesta entonces de los manifestantes, la celebración tras esta renuncia hace solamente algunos segundos en el Palacio de Gobierno peruano de Manuel Merino. Habrá que ver, obviamente, cuál es la sucesión en el cargo. Se está revisando por parte de los partidos políticos y el Congreso lo que sería quién va a reemplazar finalmente a Manuel Merino. Estábamos conversando con un analista peruano al comienzo de 24 tarde, Fernando Tuesta, y le preguntábamos justamente eso, si se solicitaba la renuncia del presidente Manuel Merino, que finalmente se concreta con su renuncia irrevocable hace solamente algunos segundos. La imagen a mano derecha que usted está revisando, a mano izquierda, las manifestaciones, las celebraciones que se dan en las calles limeñas a esta hora tras la renuncia de Merino. La pregunta es, ¿quién asumiría? Obviamente no se puede seguir el mismo conducto que había llevado a Merino a poder hace solamente 6 días, luego de la moción de vacancia que finalmente fructificó en la figura de quien fuera presidente del país, Martín Vizcarra. Recordemos, fue destituido de su cargo y eso ha generado una serie de manifestaciones a lo largo de Perú, donde se ha hablado de un golpe de Estado por parte del Congreso de ese país, una crisis política que se arrastra desde hace un buen tiempo, hace varios años, pero que llega a un punto de inflexión con la salida de Martín Vizcarra, quien se le acusa de actos de corrupción cuando era gobernador. Se le habla de una instancia, incompatibilidad moral, digamos, para poder seguir en el cargo en la máxima magistratura del país vecino, y finalmente es destituido. Él sale de esta moción de vacancia sin hacer grandes declaraciones, pero al día siguiente, con las manifestaciones que aumentan en los enfrentamientos entre los peruanos y la policía, en este caso, dice que efectivamente aquí hay una persecución y de alguna manera instaba a seguir manifestándose por esta decisión del Congreso peruano, que en algún minuto no contaba con los votos para esta moción de vacancia, para esta destitución de Martín Vizcarra. Finalmente se concreta. Llega Manuel Merino, que era el presidente del Congreso, asume con sus ministros, quienes el día de ayer renunciaron en masa. De 18 ministros y ministras, renunciaron 13, criticando lo que ha sido el actuar de la policía y quitándole el piso entonces a Manuel Merino, que hace solamente algunos minutos, vamos a estar revisando las declaraciones que hizo hace un instante solamente, renuncia irrevocablemente a su cargo. ¿Cuál es el escenario que se abre, el nuevo capítulo que se abre en el poder en Perú? ¿Cuál va a ser la decisión también y lo que va a generar desde el Congreso, que también está ha sido bastante criticado por los manifestantes en los últimos días, en hechos que han aumentado en términos de tensión, en violencia? Ha habido una crítica bien potente por parte de quienes fueran ministros del ya saliente presidente Merino hacia el accionar de la policía, y
también de los medios de comunicación a nivel peruano. Era una situación, estábamos comentando hace unos minutos, al comienzo de 24 tarde, con un analista peruano, también con Andrea Carrasco, una situación que para muchos era bastante inevitable en términos de la renuncia que hace solamente algunos minutos pronuncia quien fuera ya presidente del Perú. Estamos con Andrea Carrasco para actualizar. Andrea, esta información que obviamente cambia radicalmente, algo que algunos sectores esperaban, pero el tema era cuándo y qué va a pasar con respecto al vacío de poder en Perú. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, de nuevo. Bueno, finalmente se confirma lo que se temía. El presidente interino Merino renunció y bueno, se le había pedido básicamente desde el Congreso que lo hiciera porque seguramente iban a votar por su destitución debido a esta crisis política que se ha desatado. Recordemos que esto inició cuando este martes de la semana el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, por una investigación de la Fiscalía donde supuestamente, porque aún no se comprueba, Martín Vizcarra habría recibido sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua en 2014. Fue en ese momento cuando el Congreso unicameral decidió que destituían a Martín Vizcarra y asumió Merino como presidente interino de Perú. Sin embargo, no pasaron muchos días hasta que ahora sabemos que renuncia. ¿Por qué? Porque una vez que asume, se comenzaron a vivir jornadas violentas de manifestaciones. Fueron 5 días donde principalmente los jóvenes salieron a las calles a manifestarse, diciendo que Perú despertó, que se cansaron de la clase política, ya que consideraban que esto que había ocurrido había sido ilegítimo. Puede ser, ellos decían, que Martín Vizcarra finalmente habría resultado culpable y quizás de todas maneras habría tenido que dejar el cargo. Sin embargo, creen que la forma en la que el Congreso lo sacó, lo destituyó, fue ilegítima. No era necesariamente que apoyaran a Martín Vizcarra, sin embargo, son manifestaciones en contra de toda la clase política. Un país que está cansado, que ha tenido presidentes que han renunciado, presidentes en casos de corrupción, presidentes que se han suicidado incluso, y ahora, bueno, un presidente destituido y otro presidente renunciado. Los jóvenes de Perú por eso se están manifestando, por la crisis política que arrastra hace años este país. Y por eso hemos visto cómo han salido a las calles y de forma pacífica en muchos casos, con sus banderas en bicicleta, jóvenes principalmente. Veíamos hace un rato cómo entonando cantos de bandas como El baile de los que sobran, una canción que, bueno, simboliza un poco lo que es una población cansada de los políticos y de las fuerzas de los países. Por eso ha llamado la atención, ha molestado también internacionalmente que la policía reprima de esta manera, que sea tan violenta. Hoy día lamentablemente dábamos a conocer que 2 personas fallecieron en estas manifestaciones. Por lo tanto es bastante complicada la situación y ahora nos preguntamos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora que renunció el presidente? ¿Quién va a asumir el cargo? ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Si quizás se van a adelantar las elecciones. Es algo que aún no se habla en Perú. Sin embargo, estos días que se vienen, bueno, vamos a estar expectantes para saber qué sucede ahora que renuncia el presidente interino de Perú. Nicolás. Y tú lo decías bien, el presidente interino de Perú, Andrea, quien fuera presidente del Congreso peruano hasta poco más de 6 días y ya hace algunos minutos presenta su renuncia irrevocable, dijo, ante las presiones que el mismo Congreso que él lideró hace un poco más de una semana estaba generando. Esto, recordemos también, en lo que han sido las manifestaciones en contra del gobierno de Manuel Merino, lo que sucedió hace algunas horas con la renuncia de 13 ministros y ministras de 18 que conformaban el gabinete de quien fuera también presidente del Parlamento peruano y el llamado del actual líder del Congreso del Perú y que llamaba justamente al presidente Merino a evaluar su renuncia, la que finalmente vemos se evalúa y concreta hace algunos minutos. Hay reuniones que se están sosteniendo en el Congreso peruano, que también ha sido parte de estas manifestaciones, no lo obliguemos. Se ha hablado de un golpe de Estado por parte del Congreso. Vamos a analizar lo que está sucediendo. Ya estamos en contacto, Andrea, y quienes nos ven hasta ahora en 24 tarde, con Carlos Villarreal, periodista de Radio Programas Perú. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con TVN Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, colegas? Allá en Santiago, un gusto de saludarlos. A ver, cuéntanos qué se está viviendo a esta hora en las calles de Lima, y no solamente de Lima, también de Perú, tras el anuncio de hace algunos minutos de Manuel Merino de su renuncia a la presidencia. Bueno,
Bueno, como ustedes comprenderán y ya se imaginarán, la gente ha reaccionado con alegría, con júbilo y básicamente en las marchas tras este anuncio de Manuel Merino de renunciar a la presidencia de la República. En realidad es a la encargatura de la presidencia de la República. Hay marchas en estos momentos en el centro de Lima, en la avenida Bancay, que es una avenida muy transitada y que está a 2 o 3 cuadras nada más del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República. También en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de la capital, que ha sido el punto de concentración de las manifestaciones en diversos distritos y también regiones de nuestro país. Era ya algo totalmente necesario que Manuel Merino salga de la presidencia de la República luego de los actos de violencia ayer de policías contra manifestantes que lamentablemente causaron la muerte de 2 jóvenes de 24 y 25 años. Pero era lo que mucha gente en el país esperaba, no había otra alternativa, colegas. Carlos, sí, lo habíamos conversado también con otros analistas durante las últimas horas, nos hablaba de una otra alternativa que no fuera la renuncia de Manuel Merino, y te hago la pregunta, ¿qué sucede ahora? ¿Quién asumiría o quién podría asumir? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar para llenar este vacío de poder que finalmente termina en la presidencia del Perú? Recordando que en los próximos meses van a haber elecciones, pero hay un plazo importante donde finalmente se tiene que llenar ese puesto. A ver, les comento, de acuerdo a nuestra Constitución, cuando un presidente es vacado, como ocurrió con Martín Vizcarra, asumirían los vicepresidentes, pero no tenemos vicepresidentes. Claro. Martín Vizcarra era vicepresidente cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Araoz renunció a la segunda vicepresidencia. Ante eso asume el presidente del Congreso, ¿no? Se encarga de la presidencia de la República en un gobierno de transición. Manuel Merino era el presidente del Congreso y por lo tanto asumió esa función. Ahora, ante la renuncia de Merino y ante la censura que hay a la mesa directiva del Congreso, que la componen el presidente y los vicepresidentes, lo que se tiene que hacer aquí es elegir a una nueva mesa directiva del Congreso y el titular del Poder Legislativo asumiría por encargatura la presidencia de la República para un gobierno de transición hasta el 28 de julio del 2021. Este es un caso similar al que ocurrió en el año 2000 en el Perú, cuando asumió Valentín Paniagua como presidente del gobierno de transición, tras la renuncia de Alberto Fujimori. Entonces, ese es el mecanismo. Se tiene que elegir una nueva mesa directiva en el Congreso y el que sea designado presidente del Poder Legislativo asume por encargatura la presidencia de la República en un gobierno de transición hasta julio del 2021. Esta es la fórmula. Carlos Villarreal, periodista de RPP Perú, muchísimas gracias nuevamente, estamos muy atentos, vamos a seguir conversando y agradeciendo estos minutos para actualizar lo que está sucediendo en tu país. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, un gusto de conversar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí entonces la información que le llevamos a sus pantallas en vivo, la renuncia entonces del presidente de Perú, Manuel Merino. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más 24 tardes.